3 de febrero de 1945. Berlín respira humo. Un niño de 12 años guarda una cuchara en el bolsillo porque su madre le promete sopa en el refugio. Una radio que a veces canta y a veces advierte, hoy advierte con una voz que tiembla menos que las paredes. Atención, atención. Toda la población, diríjanse a los refugios. A 500 kilómetros en Wachtberg, un técnico alemán ajusta el brillo de un tubo de rayos catódicos. La pantalla del radar dibuja un círculo. Una traza gira. Sobre el negro aparece un punto que no es una estrella. En lenguaje humano, ese punto dice «vienen». Y en ese vienen están comprimidas millones de decisiones de gente invisible. El jefe que decidió «hoy no hay luna», el navegante que calculó rutas con viento de cola, la tripulación que llenó de tiras de aluminio el saco que llevará en el avión, el mecánico que ajustó una válvula para que un oscilador no se duerma a mitad del turno, la artillera que se puso guantes para no perder las manos con el frío del metal, el operador que aprendió a distinguir si la lluvia baila o camina. La noche es un sistema, una conversación larga entre gente que no se ve. En 1941, Alemania intentó convertir la frase «verde noche» en un plan. Lo llamó Línea Kampfhuber, y la idea era sencilla como un tablero y compleja como un reloj. Dividir el cielo en cajas y bajo cada caja un equipo. Un radar, Freya para decir lejos, un Würzburg para decir exacto, reflectores para poner luz donde no la hay, cañones Flak para llenar de fragmentos el aire donde estará el enemigo, y un caza nocturno esperando una voz que diga ya. Sobre el papel, la elegancia era germánica. Cuando un eco cruzara el borde de una caja, el control pasaría a la siguiente. Y así, una columna de sombras sería transferida de mano en mano como un relevo sin manos. Antes de avanzar a los nombres y a los sonidos, hay que poner 3 números fríos sobre una mesa que no se mueve. 1. La defensa antiaérea alemana disparó más de 123 millones de proyectiles medianos y pesados durante la guerra. 2. La probabilidad de que un único disparo de 88 milímetros derribara un bombardero era menor que uno entre 200.000, incluso con datos buenos. El derribo era una propiedad de la masa, del patrón y de la paciencia, no del golpe de suerte de una bala mágica. 3. En 1944, en algunos trimestres, hasta una quinta parte del esfuerzo industrial del Reich terminó convertido en paraguas de acero y ondas. Acero, mano de obra, electricidad, horas, muchachos que no llegarían a viejos. Esos números no son una acusación ni una coartada, son una cinta métrica. Con esa cinta vamos a medir promesas y resultados, para ver dónde apretó, dónde sobró y dónde nunca llegó a tiempo. En 1939 Verde Noche era oxímoron. 2 años después, Alemania estaba encendiendo moscas en una pantalla. Freya, con nombre de diosa, trabajaba en frecuencias que hoy llamaríamos VHF, cerca de 240 megaciclos. Daba ecos a 120 kilómetros cuando el horizonte y la ionosfera querían colaborar y confundía gaviotas con enemigos en días de mar gruesa. Era grande como la promesa, con antenas como ventanas abiertas a una tormenta. Si Freya te decía, vienen Würzburg, el práctico, te decía ahí. Menos alcance, más precisión. Un reflector parabólico que parecía un tambor que gira. En su pantalla circular, una línea que barría el silencio hasta que el silencio devolvía un punto. Parece poesía, era trigonometría con válvulas de vacío. Con 2 Würzburg podías medir azimut y elevación, calcular altura por cruce de ángulos y guiar a un caza nocturno con voz humana. Gire 3 grados a la derecha, suba 100 metros, cuando diga ya, dispare. Si alguna vez has seguido las instrucciones de alguien que te guía por teléfono en una ciudad que no conoces y te ha salvado de perder el tren por 30 segundos, sabes lo que sintió un piloto que confiaba la vida a una voz que miraba un círculo verde. En la sala, la escena era la de una cabina de radio con olor a soldadura y a café que siempre quedaba un poco agrio. Un operador de 20 años, cansancio en la nuca,
dedos en el control de ganancia. Aprendía a distinguir la lluvia de un escuadrón. La lluvia baila, el escuadrón camina. La lluvia se dispersa con la brisa. El escuadrón se estira por viento en altura, pero mantiene columnas. Pero cuando los británicos lanzaron Window, tiras de papel de aluminio cortadas a la media longitud de onda del radar enemigo, la lluvia se convirtió en soldados fingidos. La línea Cam Hoover, que dependía de distinguir pocos puntos en la noche, de pronto vio un enjambre constante, un rebaño metálico que caía al ritmo de la gravedad y que en la pantalla era ruido noble. Si una pantalla de radar es un idioma, Window fue un ruido muy alto en ese idioma. La tasa de interceptación cayó en una noche. Si antes una noche sin luna y sin Window valía para la Luftwaffe hasta 2 derribos por cada 100 aparatos, esa noche con Window valió la mitad o menos. Aquello no fue un fallo de los técnicos, fue una victoria del ingenio ajeno y de la voluntad de asumir riesgo. Los británicos sabían que si usaban Window, los alemanes aprenderían a usarlo, pero prefirieron vivir 10 noches con ventaja a reservar un truco para siempre. La guerra electrónica nació de decisiones como esa. Mejor una ventaja fuerte y corta que una débil y larga. Cómo se cura el oído cuando el ruido lo tapa todo. Ajustando filtros, cambiando de frecuencias, entrenando a escuchar patrones dentro del caos. Freya siguió siendo el vigía, el que te dice vienen. Würzburg siguió siendo el cirujano, el que te dice ahí. La línea Kammhuber, esa alfombra de cajas cielo que pretendía que el enemigo cruzara hexágonos como si fueran casillas, funcionó cuando el enemigo fue obediente. Cuando se convirtió en sábana que cubre 200 kilómetros, la alfombra se hizo corta. Imagínate una manta de cama que quieres repartir entre 400 hombres en una noche de hielo. No la repartes. La echas sobre el que grita más fuerte y dejas a los otros con la intemperie. Eso fue la defensa cuando la RAF entendió que su mejor táctica era la dispersión, hacer llegar la masa al mismo tiempo por frente amplio, usar window para multiplicar ecos, usar G y oboe para mantener coherencia dentro de ese caos, y aprender a escuchar a sus propios instrumentos como si fueran latidos. Hamburgo es una ciudad que se recuerda con números que duelen. Julio de 1943, Operación Gomorra. Window a gran escala por primera vez. La defensa alemana, acostumbrada a una relación de ecos y cielos reconocibles, vio su lenguaje roto. Los reflectores buscaron con desesperación una forma que no existía. El Flak disparó al probabilístico, altitudes probables, rumbos probables, patrones en abanico contra alturas de tránsito conocidas. En paralelo, el clima hizo lo suyo. El calor de las bombas generó una tormenta de fuego, un fenómeno que fabrica su propio viento, su propia demanda de oxígeno, su propia aspiradora del aire. El aire sube, el oxígeno corre, el fuego crece como si bebiera gasolina. Esa noche, Window no solo protegió a los bombarderos, dejó ciega a la cúpula. La cúpula, ciega, disparó más. Disparar más con menos datos es hacer ruido caro. Un informe técnico lo dijo con lenguaje limpio. Saturación completa de estaciones. Eficacia de reflectores degradada al mínimo. Frecuencias sufrieron interferencias severas. Recomendación: modificar filtros, ampliar banda. Establecer coordinación forzada de altitudes. Traducción al idioma humano. Hicimos todo lo que sabíamos. No alcanzó. Essen, corazón del Ruhr, construyó anillos de flak como quien pone telas de araña concéntricas. Densidad, redundancia, instructores que enseñaban a ajustar espoletas como si enseñaran a atarse los cordones con guantes de acero. Cuando el enemigo venía sin window, el anillo funcionaba. Obligaba a subir, obligaba a dispersarse, empujaba impactos. Cuando el enemigo vino con window, la eficiencia cayó, pero la densidad salvó impactos puntuales. La buena ingeniería es la que mantiene forma cuando le pegas por donde no esperabas. Essen hizo eso durante meses, pero en economía, densidad es gasto. Proyectiles, acero, horas, músculos. Esa palabra,
Gasto. En guerra se mide en trenes no fabricados, en pan no horneado, en botas que no llegan a un pie. Berlín, con sus torres Flak, fue hormigón con dientes. Torres que todavía hoy se ven en fotografías de cemento viejo perdonando el paso del tiempo. 128 milímetros en la coronación. Ascensores que subían proyectiles de 26 kilos como si fueran una cadena desgranada. Radares en la cumbre. Generadores ronroneando. Planchas que vibraban. Las torres sirvieron como debían servir. Bajaron daño puntual, dieron refugio real, crearon sensación de protección. También fueron faros. Donde hay una torre hay algo que proteger, y los faros en la guerra atraen rayos. La defensa es equilibrio entre proteger y revelar, entre ser escudo y ser luz. Una torre Flak era un compromiso aceptado. Mejor un blanco duro que un blanco blando escondido. Volvamos al Flak por dentro, a las matemáticas, al fragor y a la fricción. Un 88 milímetros es fama y es función. 9 kilos de acero con alma de explosivo suben a 790 metros por segundo. El cielo a 5.000 metros es frío y difumina pólvora, cambia el tiempo de combustión y hace que una espoleta temporizada sea caprichosa. El arte del Flak no era apuntar dónde está el bombardero, sino dónde estará. Para eso hacían falta datos: altura, velocidad, rumbo, viento, densidad del aire. Un predictor mecánico con engranajes y escalas cargadas por un apuntador que a veces era un chico de 16. Una espoleta graduada al cuarto de segundo, con guantes porque el metal muerde. El resultado, miles de disparos calculados, bien que creaban esferas de fragmentación de 30 metros de radio en lugares propuestos por el cálculo. Si el bombardero estaba adentro, un trozo de acero le abría un pulmón o una línea de combustible, o cortaba una manguera hidráulica. Pero incluso con todo bien, el derribo era una cuestión de frecuencia. Hacen falta cientos o miles de explosiones cercanas para que una sea letal. Manuales decían 3.500 para altitudes medias en condiciones ideales. La realidad de 1944, con Window, con Mandrel, con evasivas y con altitudes que cambiaban en escalón, empujaba esa cifra a márgenes caros. Permite una comparación con cosas que tienes en la mano. Si alguna vez has invertido en un antivirus después de que te entren, sabes lo que es el Flak. Te hace vivir mejor a partir de mañana, no borra el virus de ayer. Si alguna vez has pagado una alarma cuando el tejado gotea, sabes lo que es montar torres de hormigón bajo una lluvia que ya está aquí. Eliges qué parte del cuerpo se enfría. No es obvio cuando lo vives, es obvio cuando lo cuentas. La RAF aprendió a convertir su propia pérdida inaceptable en aceptable con 1000 movimientos pequeños. Window, G, Obu, disciplina de radio, caminos de entrada y salida que se escribían en libros que se memorizaban como catecismos. Su nivel de pérdida tolerable al inicio era 5% por misión, 10% cancelaba, 15% rompía. Con Window, bajó. Con mejores ayudas de navegación, bajó. Con la llegada de escoltas de largo alcance a sus primos diurnos, el cielo británico se hizo más ancho. Del lado alemán, la curva iba al revés. El Flak mataba, pero no lo suficiente para cambiar curvas largas. Los cazas nocturnos mataban cuando el leve error ajeno los ponía detrás de una cola. Las ciudades ardían y cada noche salvada se pagaba con acero y sueño. Los cazas nocturnos volaban con vista que escucha. En un Bf-110 con radar Liechtenstein, una pantalla enseñaba manchas que eran sonidos pintados. Un buen operador valía tanto como un buen piloto. Desde tierra, el controlador vectorizaba. Desde aire, el radar refinaba. Al final, el piloto veía una sombra apenas más negra contra algo que no se ve. Disparar con esa fe es una forma de religión. Detrás, los bombarderos pusieron dientes. Artilleros de cola, reflectores, ráfagas de trazadoras, monitores de cola como Mónica. Flensburg, receptor alemán, olió Mónica, y esa emisión, que demostró ser útil para evitar que un caza enemigo se escondiera en tu sombra, se convirtió en señal que decía, ven por mí.
Duró lo que tardó un oficial británico en ordenar que Mónica se apagara. La guerra electrónica es un baile de dos instrumentos que se improvisa en vivo. Inventas, el otro responde. Tú niegas, él aprende, y la música cambia. Hablemos de los nombres que a veces caen de la narración como si fueran flores y eran intentos. Wasserfall, Schmetterling, Enzian, agua que cae, una mariposa, una flor alpina. Por debajo de esos nombres había cohetes que pretendían convertir la defensa en bisturí. Wasserfall era una V2 domesticada, 8 metros, un motor alimentado por combustibles hipergólicos que se encienden cuando se miran con mala cara, una cabeza de fragmentación de 80 kilos y una guía manual por radio con dos operadores que controlaban, uno la estela del misil, otro la del blanco, para superponerlas como si fueran cometas en un cielo de tinta. Si suena difícil, es porque lo era. En polígono, en pruebas, era posible. Subir, virar, explotar cerca. En la fábrica faltaban espoletas de proximidad confiables, faltaban servos robustos que no se congelaran, faltaban bobinas de cobre que habían desaparecido en otra oficina, faltaban válvulas que se adaptaran a vibración, faltaban meses. Y cada mes que se tardaba en poner en línea un Wasserfall, la RAF tenía 3 meses de práctica con Window y 2 con otro truco. Schmetterling, diseño más barato con guía visual desde tierra, torretas de madera y un control a ojo, voló y acertó a veces a blancos simples. Enzian, la flor, prometió mucho en papel y chocó con el mismo muro. Electricidad estable, producción sostenida, prioridades que se movían con el mapa. Es fácil reírse con el diario del lunes. Es honesto entender que el dilema era un calendario y no una pizarra. Pones 1000 horas, hombre, en un misil que si funciona, te ahorra 10,000 disparos mañana, o las pones en 10 tanques de gasolina hoy. En el 44, la respuesta era hoy. El precio humano no se lee bien en gráficos. La defensa antiaérea empleó a 500,000 de personas. Artilleros, cargadores, ajustadores de espoletas, jefes de batería, operadores de radar, cocineras, aprendices, adolescentes. Muchos dejaron de aprender oficios para aprender marcas de tiempo. Muchos dejaron la escuela para subir proyectiles. Muchos aprendieron a distinguir zumbidos de generadores como si fueran canciones. Y aquí entra algo que no se cuenta a menudo. La defensa no solo era un esfuerzo técnico, era un esfuerzo moral. Sostener la sensación de que se hace algo, de que no se deja el cielo al azar, importaba tanto como acertar. Una madre, llevada al refugio por la voz de la radio, siente más que racionaliza. Su decisión de bajar la escalera depende de ese tono exacto que dice atención. Un jefe de batería, con 5 proyectiles en la mano y 10 minutos de raid, disciplina su dedo y decide disparar fuera de ritmo para que no queden huecos. Esas decisiones pequeñas son juntas la defensa. El enemigo también aprendió a hablar humano. Los Pathfinders, las tripulaciones que marcaban objetivos con bengalas, tenían una presión indecible. Si fallas por 100 metros, 100 metros de ciudad arden con gente no militar. Aprendieron a oír oboe como se oye una nota, pitidos que aceleran cuando estás en el círculo correcto. Lanzar una bengala verde que dice, aquí conlleva llevar en la espalda a todos los que vendrán detrás. La tecnología tiene hombros. Permíteme un inciso emocional que sirve de puente. Si has listando la compra en tu cabeza y has apagado una hornilla justo antes de que hierva, entiendes por qué los operadores contaban con orgullo las noches en que no hubo puntos. Una noche con pantalla limpia era un minuto de paz que no salía en periódicos. Ese minuto era el propósito. A veces la pregunta no es si funcionó, sino cuándo y cómo. En 1942, con Window en su caja y la RAF aún ajustando su coreografía, la línea Kamphuber convertía noches en carreras de obstáculos. 2% de pérdida por misión cuando el cielo se alineaba del lado alemán. Esas cifras parecen frías, son un porcentaje con nombres. En 1943, Window convirtió barreras en cortinas.
En 1944, la defensa alcanzó su máxima densidad justo cuando la economía comenzó a vaciarse. Gasolina racionada, electricidad que iba y venía, carbón que no llegaba, fábricas que de día reconstruían lo que la noche había doblado. La ironía es un metal abundante en guerra. Fuiste mejor cuando ya era tarde para que mejor importara. Eso no hace inútil el esfuerzo, lo sitúa donde duele. Es inevitable la comparación de costes con cosas que se mueven. Estados Unidos producía 15.000 camiones al mes en los picos, locomotoras a ritmo amplio, aviones con repartos de piezas en 3 continentes. Alemania invertía cientos de miles de toneladas de acero en flak. Un camión alimenta ofensivas y reparaciones. Un flak sostiene noches. En una economía heredera de asedios, sostener noches fue elegido. La elección no cambió el resultado, cambió la forma y el dolor del camino. La parte más íntima de esta historia es la que no suena a taller ni a polígono. Un operador de Würzburg contó que, después de 8 horas viendo puntos moverse, cuando miraba la pared de su casa, veía puntos moverse en la pared. Un jefe de batería dijo que la noche que disparas, menos te sientes culpable, y la noche que disparas más y no derribas nada te sientes inútil. La culpa y la inutilidad te templan o te rompen. Una madre recordó que aprendió a adivinar si eran los nuestros o los suyos por cómo vibraba el suelo. No sabe si era verdad, pero esa intuición le ayudaba a decidir si correr o rezar. Esas frases son la capa de grasa que impide que las cifras se peguen. También es justo hablar del día, aunque aquí la noche sea protagonista. De día, la USAAF volaba formación cerrada con escolta de largo alcance. La defensa alemana respondía con cazas que mordían y con flak, que colocaba paraguas básicos a altitudes donde el fuego era eficiente contra B-17 y B-24. En el cruce de ambos ritmos, el flak nocturno y diurno compartió munición y manos. Una economía de guerra es también logística interna. Proyectiles que eligen si suben por ascensores de torres de Berlín o por carreteras hacia anillos de Ruhr. Si alguna vez te han preguntado qué habría pasado si, y has tenido que responder sin caer en fábulas, sabes lo delicado que es esto. Si Alemania hubiera recortado flak en 1943 para construir más locomotoras, habría movido carbón mejor, quizá evitando que ciertas fábricas se apagaran por falta de energía. Si hubiese priorizado Wasserfall de forma obsesiva en 1943, quizá habría tenido baterías experimentales en 1944 y habría derribado un puñado de bombarderos un par de noches, cambiando narrativas y ritmos. Si hubiese aceptado pérdidas de bombardeos y protegido más sus redes ferroviarias con dispersión de fábricas y reparación acelerada, quizá habría resistido producción de armamento semanas más. No por victoria, sino por retraso. Pero si la RAF y la UCEF podían enviar 1000 aviones por noche y por día, la libertad de maniobra del defensor era poca. Lo que sí era controlable en teoría era la sincronía. Sensores que hablan con directores de tiro, que hablan con baterías, que hablan con casas, que hablan con mandos que no cambian prioridades cada semana. Ahí no faltó talento. Faltó tiempo, energía sostenida y un mando que no fuera bombero de incendios múltiples. Es exigente admitir que la defensa del Reich no fue un fallo de ingeniería. Fue un fallo de sincronía estratégica y de calendario. Se inventó lo suficiente para ganar dentro de 5 años. La guerra duró menos para ellos. A la línea Kampfhuber le faltaron estanterías que no fueran de cartón para resistir Window. Al flak le faltaron espoletas de proximidad robustas que Estados Unidos sí tendría 5 años después. A Wasserfall le faltaron bobinas y meses. En un timeline donde la siguiente guerra se pelearía con SAM interconectados, la defensa del Reich fue el anteproyecto que el cliente exigió instalar antes de terminar los planos. Y aún así, no es honesto reducir esto a prototipos y cifras. La cúpula también fue un acto de voluntad colectiva. Gente que no dejó el cielo en manos de nadie. En un refugio, una madre aprendió a contar pitidos. En una sala, un técnico aprendió a leer lluvia falsa.
En una torre, un ascensorista aprendió a rezar entre piso y piso. En el aire, un piloto de cazas nocturnos aprendió a interpretar un murmullo como un vector. En un bombardero, un Pathfinder aprendió a dejar caer una luz sabiendo que a sus pies había alguien que hacía pan. Si has llegado hasta aquí, comenta Noches. Es una palabra con luz baja, como las que se necesitan para ver puntos en una pantalla y distinguirlos de la lluvia. Cuando terminó aquella noche larga de años, los radares dejaron de oler a ozono quemado y empezaron a oler a aeropuerto. Los misiles dejaron de ser nombres de flores y se convirtieron en números de catálogo. Nike Ajax, luego Nike Hércules, luego S-2 y S-3 al otro lado. Las redes de mando dejaron de ser voces en cables de cobre y se hicieron circuitos que hablaban entre sí. El legado de la cúpula que no cerró fue que las siguientes se diseñaron con corchetes, redundancia, multisensor, doctrinas que aceptan que el enemigo hará ruido y mentirá. Del Freya y del Würzburg nacieron los radares de aproximación y vigilancia que hoy ordenan aterrizajes con niebla. De la línea Kammhuber, el concepto de sectorización con transferencia automática entre sectores y niveles. De la guerra electrónica nocturna, la necesidad de filtros adaptativos, de disciplina de emisión, de negar nuestras propias señales cuando nos delatan. Del Wasserfall, la arquitectura de misiles de defensa aérea y de sus límites, la obsesión por las espoletas de proximidad y por el guiado semiactivo que termina siendo la norma. Si te cruzas con una pista y ves un haz girar, recuerda al operador que aprendió a ajustar ganancia con la yema congelada. Si ves una batería SAM que habla con un radar de vigilancia, recuerda al ingeniero que soñó con Wasserfall y tuvo que entregar FLAC. Si ves una red que no cae cuando le tiran chaff digital, recuerda a los técnicos que aprendieron que Windows era nieve sucia y no lluvia. Las ondas largas tardan en morir, pero los ecos buenos quedan. La última imagen es la más sencilla: una noche sin luna, una ciudad con luces apagadas, una colina con una antena que gira, una sala con paredes delgadas y un técnico que apoya un dedo en el cristal y siente calor. En la pantalla, una línea que barre el círculo. Por un instante, no hay puntos. Ese instante no sale en los periódicos. Ese instante era el objetivo de millones de horas y toneladas. Duraba segundos, a veces un minuto. Entre eco y eco, entre alarma y alarma, vivía la vida. Eso fue, en esencia, la defensa aérea del Reich. Una conversación tensa intentando estirar ese minuto. Si quieres más historias donde la tecnología respira y la gente no es un pie de página, suscríbete y comparte. Aquí seguiremos abriendo cajas con nombres de dioses y mostrando los tornillos que las sostienen. Porque entre la promesa y el resultado hay una distancia que solo se recorre contando lo que cuesta, y porque las cifras, sin piel, no enseñan nada.